Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos, ¿verdad? Una alegría a algunos, hacía tiempo que no os veía. Bueno, Natalia y Lucas, un día importante para vosotros, ¿verdad? Un día de mucho gozo, de mucha alegría, un día que vais a recordar cuando pasen los años. Recuerdo yo de un hermano que ya está con el Señor, Santos García, muchos no lo habéis conocido, y muchos también sí, que cada vez que había bautismo decía que me gustaría a mí poder volver a bautizarme. Y es verdad, cuando pasan los años, el bautismo va adquiriendo mayor peso en nuestras vidas. Ese simbolismo, porque vamos comprendiendo más la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no solo el día que creímos y limpió nuestros pecados, sino que cuando van pasando los años, como el bautismo significa también que hemos obedecido al Señor, pues vamos comprobando en nuestras vidas cómo el Señor nos va cambiando, ¿verdad? Y entonces, por eso digo que es un día de mucho gozo. Nosotros los evangélicos bautizamos cuando la persona ya tiene conciencia, no cuando es pequeñito, por una razón muy sencilla, porque para ser bautizado hay que creer, ¿verdad? Y un bebé no puede creer ni dejar de creer. Eso es uno de los motivos. Después por inmersión en el agua, como lo vamos a ver dentro de poco, porque yo, por ejemplo, he visto, creo que un par de iglesias del siglo IV, en donde allí había el baptisterio para hacerlo por inmersión. Y en la palabra viene, bajaron a las aguas. Eso es otra de las causas. Pues bien, el bautismo pues tiene un amplio significado. La palabra de Dios nos habla de que hay dos tipos de bautismo. Dos tipos de bautismo. El bautismo del Espíritu Santo, que se produce cuando la persona escucha el Evangelio, cuando cree y acepta la obra de Cristo en la cruz, cuando se arrepiente de sus pecados y cuando le pide al Señor, ¿verdad?, que le limpie. En ese momento dice la palabra de Dios que viene, se produce el nuevo nacimiento espiritual. Y somos sellados, el creyente es sellado por el Espíritu Santo. Ese es un tipo de bautismo. Y el otro es el que vamos a contemplar dentro de unos minutos, ¿verdad?, cuando estos jóvenes pues bajen dando ese precioso testimonio. Por lo tanto, la palabra no nos habla de que podamos repetir ese bautismo. Así que nos quedamos con las ganas que quisiéramos bautizarnos otra vez. Pues bien, el significado de lo que vais a hacer es que cuando vosotros creísteis y confesasteis al Señor, estaba diciendo que aceptáis a Jesucristo como vuestro Salvador. Y en el bautismo, que es una obediencia, estáis confesando que aceptáis a Jesucristo también como el Señor de vuestra vida. Ese es el significado precioso del bautismo, ¿verdad? Que le estáis aceptando como Señor de vuestras vidas y que queréis vivir una vida que le glorifique a Él. Pues bien, pensando yo qué pasaje, veo en la epístola a los Romanos, capítulo 6, pues ahí tenemos un pasaje que vamos a leer algunos versos, tampoco mucho tiempo, ¿verdad?, porque tenemos que ir al otro lado, y ahí se nos explica, la palabra de Dios nos explica muchísimo mejor que pueda yo explicarlo, el significado espiritual del bautismo. Y nos dice los 3 primeros versos, está hablando el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, aquí nos está diciendo que Cristo murió al pecado
en la cruz. ¿Pero a qué pecado? No al suyo, no a lo suyo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que Cristo fue sin pecado, porque era Dios. Entonces, ¿a qué pecado? A los pecados de todos los seres humanos, ¿verdad? Porque el Padre puso en sus espaldas el pecado de toda la humanidad. Entonces, Él muere precisamente y mata en la cruz a ese pecado de todos los seres humanos. Y después sigue clamando, si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sigue diciendo el pasaje, ¿qué significa ser bautizado en Cristo Jesús? Porque ser bautizado en agua sabemos lo que es. Bueno, pues que nuestro espíritu y nuestra alma es sumergida en el Espíritu del Señor con la llegada del Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo y sella al creyente, eso es el bautismo, habéis sido bautizados en Cristo Jesús. Es lo que nos está diciendo, nuestra alma y nuestro espíritu es sumergido, por así decirlo. Como somos sumergidos en el agua, somos sumergidos en el Espíritu del Señor y sellado. El verso 4 dice lo siguiente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando bajamos al agua, estamos diciendo que somos sepultados simbólicamente con Jesucristo en su muerte. Y cuando la persona sale del agua hacia arriba, está simbolizando la resurrección de Jesucristo, que un día se va a producir cuando el Señor venga en nuestros cuerpos físicos que van a ser resucitados, pero que ahora, como comienza el proceso de santificación, podemos vivir una vida de gloria en el aspecto de glorificar al Señor, una vida de resurrección. Eso es lo que está simbolizando el bautismo, ¿verdad? Una vida de resurrección. Por eso dice, como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos cuando... Pero ahora ya hemos resucitado a una vida nueva. Continúa diciendo el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. O sea, al estar unidos a Cristo, participamos de su muerte y participaremos también físicamente de su resurrección, pero ahora ya participamos espiritualmente. ¿Y por qué? Pues ahora Pablo lo va a explicar. El verso 6 es importante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué cuerpo es destruido? Porque cuando salimos del agua, el cuerpo que tenemos es el mismo, por los años que tenemos, ¿verdad? Más joven, más viejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que es destruido son las tendencias pecaminosas que tenemos en el viejo hombre. Y antes de creer, pues no podíamos dominar la mentira, o la envidia, o el odio, o el adulterio. Pero que una vez que hemos resucitado espiritualmente por el sello del Espíritu Santo, entonces sí estamos capacitados para vivir una vida de santidad. Eso es lo que está aquí hablando. No que este cuerpo sea destruido, sino la tendencia que tenemos todos en el viejo hombre de practicar el pecado. Y eso lo explica mejor el apóstol en Romanos en el capítulo 8, explica perfectamente. Porque dice que el viejo hombre ni quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. No puede ni quiere. Pero dice, pero si el Espíritu de Cristo está en vosotros, si habéis creído, si habéis sido sellados, entonces vais a ser capacitados para poder vivir esa vida.
no creáis que el bautismo de forma automática, gracias, ya vaya a vivir una vida de santidad de forma automática. Vosotros también tendréis que poner de vuestra parte, ¿verdad? Como aquí nos lo está diciendo. Así que continúa, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque ya el pecado ha sido clavado allí en la cruz. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Claro, si Cristo murió y nosotros hemos muerto simbólicamente por medio de la fe, hemos aceptado esa obra, entonces también viviremos con Él eternamente. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Claro, Cristo, con su naturaleza humana, murió, pero no su espíritu, porque es Dios, ¿verdad? Por eso la palabra dice que la muerte no podía sujetar a Cristo, porque es Dios. Murió su cuerpo físico y allí clavó todo nuestro pecado. Así que dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más cuando vive, para Dios vive. Uno de los fundamentos principales de nuestra fe es que Cristo ha resucitado. ¿Conocéis alguna religión humana que su fundador haya resucitado? Yo no la conozco, ¿verdad? Solo Cristo ha resucitado por el poder del Padre. Y ahora vienen unos versos también muy bonitos, muy preciosos para nosotros. Así también vosotros, refiriéndose a los creyentes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso tenemos nosotros que ponerlo ahora. Tenemos que considerarnos que estamos muertos al pecado y tenemos... Evidentemente van a venir tentaciones en nuestra vida y vamos a caer. Pero si caemos, tenemos abogado, dice la palabra, Jesucristo, para el perdón. Pero lo que es cierto es que recibimos ese poder para poder controlar las tendencias que todo nuestro viejo hombre que sigue ahí agazapado, podemos, ¿verdad?, dominarlo. Pero para ello es necesario que pongamos de nuestra parte, por un lado nuestra voluntad, por otro lado caer en oración, y a veces se necesitan lágrimas para que el Señor nos dé la fuerza para vencer, ¿verdad?, esas tendencias pecaminosas que traemos cuando nacemos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Antes de ser creyente reinaba en nuestra vida, reinaba el pecado, nos tenía esclavizados. Hay muchas clases de esclavitud, pero todos sabemos, la mentira, el adulterio, el robo, las drogas, etcétera, etcétera. Pues ahora dice que no reine, porque ya contáis con el poder necesario para poder vencerlo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque los miembros podemos utilizarlo para el pecado o para el bien. Pecamos con los ojos, ¿verdad?, con la lengua, con las cosas que hacemos. Pero dice, no, ahora ya no seguir presentando vuestros miembros al pecado y al mal, sino ahora presentarlo delante del Padre para usarlo como instrumento de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no os va a esclavizar más. En la antigua ley, el israelita, que tenía la ley, podía cumplirla, porque el mismo Romanos 8 dice que no hay, ni querían, ni el viejo hombre ni quiere ni puede, pero ahora sí podéis
que estáis bajo la gracia, podéis vivir una vida que glorifique a Dios. Y finalmente tengo aquí un verso que quiero terminar con él, aquí. En Efesios 4, 23 y 24 dice lo siguiente en el mismo tema: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y eso qué significa? Se sabe en psicología que los seres humanos actuamos de acuerdo con lo que pensamos. Y entonces, si nuestros pensamientos son malos, vamos a actuar malamente. ¿Cómo podemos hacer esa renovación? Pedirle al Señor que limpie con su sangre también nuestros pensamientos. Eso es fundamental. Esos pensamientos que nos vienen muchas veces sin querer nosotros y que nos están incitando al mal, hay que renovarlo. Y después dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese vestido significa nuestro testimonio hacia los demás, hacia el mundo. Lo que ven de nosotros, no solo nuestras palabras, sino los hechos que hacemos, ese es nuestro vestido espiritual y moral. Y entonces dice, ese vestido tiene que ser en justicia y en santidad de la verdad. Así que, Natalia y Lucas, sí, pero se me había ido el nombre porque los años ya no perdonan. Que el Señor bendiga, que os ayude a crecer espiritualmente en Él y que cuando lleguéis a mi edad digáis, ay, si yo pudiera bautizarme otra vez. Que el Señor bendiga.